Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia presenta. Muy buenos días, comunidad UNAM, comunidad de la Escuela Judicial Electoral. Estamos en un episodio más de Categorías Sospechosas, este espacio de análisis del derecho electoral coordinado por la Facultad de Derecho y el Tribunal Electoral. Muy buenos días, Nancy. Hola, ¿qué tal? A todas y a todos, bienvenidos. Y hoy vamos a platicar de migración y paridad de género, y para ello tenemos a la secretaria de Estudio y Cuenta, Yuritsi Durán Alcántara. Bienvenida, Yuritsi. Hola, buenos días a todas y a todos. Y antes de entrar con el tema, ya saben, vámonos con nuestra trivia electoral del día, y para poderse llevar esta obra que tiene que ver con los principios constitucionales y la independencia de los tribunales electorales locales, un tema que actualmente está muy en la mira, solo contéstenos. ¿En qué artículo de la Ley General de Partidos Políticos se establece o se plantea el tema de que las mujeres no pueden ser postuladas exclusivamente en distritos perdedores? Porque, como vamos a ir analizando en el transcurso de esta charla, vamos a hablar un poquito sobre este tema. Entonces, contéstenos en Facebook, en Twitter, en la red social que ustedes consideren, tanto de la Escuela Judicial Electoral como de Yus Canal Multimedia, para poderse llevar esta obra. Y además les cuento que hoy, en un ratito más, a las 11 de la mañana, desde la Escuela Judicial Electoral vamos a inaugurar un programa académico muy importante que tiene que ver con justicia electoral inclusiva, y es la especialidad en democracia inclusiva, en honor al magistrado Osiel Jesús Baena. Y si quieren acompañarnos en esta inauguración, pueden hacerlo directamente en nuestras instalaciones. Recuerden, estamos en Virginia 68, aquí en Coyoacán, pero si no tienen oportunidad de hacerlo, pueden seguir la transmisión en el canal de la Escuela Judicial Electoral en YouTube. Ahí vamos a iniciar desde las 11 de la mañana. Así es que ahora sí, vámonos con el tema del día de hoy. Claro que sí, Berito, y pues un poco iniciar siempre con el contexto, Yuri. Yuri es integrante de la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, secretaria de Estudio y Cuenta, y bueno, pues fue también encargada de la elaboración de esta hoy sentencia. Entonces, ponnos en contexto, Yuri, acerca de los hechos de este caso. Hola, buenos días. Bueno, pues miren, quisiera precisar como de manera contextual, antes de entrar a todo el análisis de los bloques de competitividad y esta parte de la acción afirmativa de migrantes, en principio quiero precisar que el INE en un acuerdo determinó que la coalición Sigamos Haciendo Historia había incumplido con estas disposiciones en materia de bloques de competitividad respecto a lo de paridad de género, así como con la acción afirmativa de migrantes. En principio, la coalición había registrado 119 mujeres y 120 hombres. Ellos consideraban que se había cumplido con esta cuota de paridad, dado que había nada más, como era un órgano dispar, o el número era dispar, pues hasta cierto punto pues no se cumplía efectivamente 50, con un exactamente 50. Ese 50-50. Entonces ellos consideraban que de manera integral se estaba cumpliendo con este principio, sobre todo esto de paridad transversal que se puede dar en la integración del órgano, en este caso de diputaciones federales. Perdón, ¿qué es la paridad transversal? Porque quizá no todos conozcan el tema. Okay. La paridad transversal es aquella en la que los órganos van integrando hombres y mujeres, pero no nada más, como bien, vamos a ponernos más en contexto, la paridad horizontal. Siempre lo hacemos en que los órganos deben de estar constituidos por mujeres y hombres, o tienen que estar integrados por mujeres y hombres, y es horizontal y hasta cierto punto, y también vertical. Entonces, la paridad transversal es hasta cierto punto que el órgano esté integrado siempre por hombres y mujeres, pero en lo más cercano que se pueda integrar este órgano. Entonces, ahora,
tomando en cuenta que la Cámara de Diputados está integrada por 500 diputaciones, donde 300 de ellas son por principio de mayoría relativa y 200 por RP, pues hasta cierto punto aquí podemos advertir que es un número par. Sin embargo, cuando se trata de acciones, más bien, cuando se trata del principio de paridad de género, en este caso que nosotros analizamos esta parte exclusivamente de bloques de competitividad, pues en cada bloque de competitividad se analizó cómo iba a quedar integrado cada bloque por cada número de distritos. Entonces, hasta cierto punto estos distritos generaban un número impar que no nos permitía alcanzar este 50-50. Entonces es aquí cuando entra la paridad transversal. En la integración de este órgano se tenía que advertir que quedara integrado paritariamente por hombres y por mujeres, y que esto pudiera acercarse entre los bloques de competitividad, que no quedara rezagado un género, ya sea hombres o mujeres, de acuerdo al número de distritos que resultaban impares. Los bloques de competitividad, ¿qué son? Los bloques de competitividad. Ahora, es importante precisar esto desde el inicio. Estos bloques de competitividad son herramientas, son medidas especiales que el INE en su facultad reglamentaria fue implementando de acuerdo al porcentaje de votación inmediata anterior de la elección. Aquí, de acuerdo a la votación válida efectiva, dice el INE, vamos a ordenar, vamos a hacer una lista de los distritos de menor a mayor votación. Y yo ahí voy a analizar que este partido político, cuál fue su representación en este distrito, y así los va ubicando. Así llega a hacer una sección de 3 bloques de competitividad: mediana, baja y alta. De acuerdo a esto, se van integrando con distintos distritos, y es ahí en donde se determina cuál va a ser la postulación de hombres y mujeres, sin que quede rezagado ningún género. Claro, porque la finalidad entonces es esta sección o segmentación de la que tú hablas, pues justo para que los partidos no postulen a las mujeres en los peores distritos, ¿no? Bueno, donde siempre pierden. Exactamente, es algo así como un mandato de optimización que nos permite garantizar esta efectividad y dotar de efectividad al principio de paridad de género en la integración de cada uno de estos bloques, porque lo cierto es que antes de que esto se integrara, pues los partidos políticos, ¿qué hacían? Mandaban a los distritos o a las entidades de menor votación, en los que sabían que iban a resultar perdedores, a las mujeres. Entonces, eso se advertía en el resultado del proceso electoral, que pues los únicos triunfadores resultaban hombres. Entonces, que no valía hasta cierto punto que existiera un mandato constitucional de principio de paridad de género si no lo estábamos dotando de efectividad con algunos mecanismos adicionales. Qué interesante, porque entonces no solamente es 50 y 50, sino es, además asegura que de verdad lleguen. Claro. Y para eso, mándalas también a donde tú no pierdes. Exactamente. Entonces, es interesante cómo el proyecto recoge este análisis de los bloques de competitividad, porque en principio el partido político refiere y dice, mira, de este órgano, de las candidaturas a diputaciones federales por MR, dice, yo estoy postulando en el bloque de baja MR, mayoría relativa. De mayoría relativa. Sí. Okay. Perdón. Nosotros ya tenemos un glosario y un lenguaje con el cual estamos muy familiarizados, pero no todos. Sí, claro. Entonces, estamos hablando entonces de diputaciones de mayoría relativa. Es decir, por las que ustedes tal cual votan de manera en directa. Su boleta de manera directa. Exactamente. Entonces, aquí advertía el partido político y decía, mira, si son 139 lugares, y yo voy a postular 119 mujeres y 120 hombres. Entonces yo advierto que aquí existe esta compensación total. Dice que no estoy relegando ningún género, y lo cierto es que efectivamente el partido estaba en el bloque de menor competitividad, estaba postulando mayoría de hombres, y en el bloque de intermedia competitividad estaba postulando también mayoría de hombres. Entonces, aquí lo que pasó fue que en el análisis de este agravio, pues resultó fundado, porque nosotros al advertir como en el desglose de cada uno de estos bloques de competitividad, advertimos que efectivamente
se trataban de hombres y no era un número distanciado, o sea, la distancia era 1 o 2 curules y realmente la autoridad lo que estaba garantizando, más bien la coalición lo que estaba garantizando es que las mujeres ocuparan el mayor número de candidaturas en el bloque de alta competitividad. Entonces, muy importante, realmente nosotros advertíamos que el argumento resultaba fundado y que efectivamente el partido tenía razón, porque llevar a cabo toda esta reestructuración y llevar a cabo el ajuste que esto requería implicaba que mandáramos a las mujeres a uno a un bloque de menor competitividad y 2 o a uno de intermedio, si bien le iba. Entonces, realmente este análisis, estudio, lo hicimos de manera pormenorizada, analizando bloque por bloque, lo fuimos segmentando cada uno, lo fuimos desglosando y vimos que efectivamente, como lo requería la norma, se iba cumpliendo con el principio de paridad y sobre todo que estábamos dotando de efectividad y que estábamos implementando esta medida para que se garantizara la paridad de género en la integración o en la postulación, sobre todo, ¿no? Porque ahorita estamos hablando del registro, pero pues esto se va a ver impactado ya en el resultado final en las elecciones. Pero para un poquito el contexto, quien no esté familiarizado con este asunto es el juicio de la ciudadanía 389, me parece, de 2024. Y acumulado. Exacto. ¿Y cómo es que se vincula entonces este tema de la paridad de género con las personas migrantes? Oh, ok. Realmente es que en el acuerdo se vieron 2 cuestiones. Uno, la integración, más bien si se estaban cumpliendo con estas disposiciones normativas, tanto de bloques de competitividad en los que se garantizara la paridad de género, así como respecto a la postulación de una persona bajo la acción afirmativa de persona migrante. Sí, se estaban revisando las listas, ¿no? De los partidos. Ajá, porque la de migrante es bajo el principio de representación proporcional. Aquí lo que se iba a ver es el registro tanto de las candidaturas, de mayoría relativa como de representación proporcional. Así es. Oye, a mí nada más, para ir cerrando entonces, antes de entrar yo creo a lo de la acción afirmativa, porque son los 2 temas muy interesantes y muy diferentes. ¿Cómo se vinculan además? Sí, como hicimos ya, el tema son entonces el registro de todas las candidaturas para diputaciones. Al final en el tema de paridad, ¿cuáles eran los principios involucrados, Yuri? Claro, aquí la finalidad siempre fue tutelar la participación de manera igualitaria de hombres y mujeres, pero sobre todo garantizando el principio constitucional de paridad de género, en el que no se viera relegado ningún hombre ni ninguna mujer. Garantizar también este principio de igualdad que debe permear en todas las elecciones, que si bien es cierto, el principio constitucional es el de paridad, también es el de igualdad, y tenemos que garantizar esta participación efectiva tanto de hombres como mujeres, pero pues también como bien lo establece la Ley General de Partidos, no podemos relegar a un género en un determinado bloque de competitividad y decir solamente va a ser reservado para puros hombres o para puras mujeres. Tiene que estar equilibrado, la participación tiene que ser equitativa, pero siempre garantizando el principio de paridad de género y de igualdad. Y también el de la autodeterminación partidista, ¿no? Claro, que es un eje rector de los partidos políticos y hasta cierto punto esto en el análisis se determinó que no se contraponían porque el partido político, por un lado, al llevar a cabo sus registros dentro de su derecho de autodeterminación y autoorganización, pues no colisionaba directamente con este principio de paridad porque, pues como ya lo hemos expuesto, ellos partieron de esta parte de una compensación total de que efectivamente se estaba garantizando esta representación de las mujeres para poder participar en un proceso electoral. Ok. Pues ahora sí, ¿verdad? A ver, entonces explícanos el tema migrante. Claro. El tema de migrante. Este asunto fue muy interesante y creo que es un parteaguas dentro de todos estos asuntos de acciones afirmativas que siempre son muy interesantes porque son grupos vulnerables que han sido históricamente relegados por mucho tiempo y que tenemos que proteger en todo momento. Aquí la cuestión fue que un candidato de Morena, el Consejo General del INE determinó que en la lista de representación proporcional
en el número 8 estaba reservada para personas migrantes. Ok. Entonces, se consideró que esta persona, Aniceto Polanco, no cumplía con ese requisito para ser registrado como persona mexicana en calidad de migrante. ¿Por qué? Porque ellos advertían en principio que los medios de convicción más bien no acreditaban que efectivamente tuviera un vínculo con las personas migrantes de la entidad federativa a la que pretendía postularse. Explico un poquito más a detalle. Sí. En principio, esta persona manifestó en su carta de autoadscripción como persona migrante que él había residido 20 años atrás en Oaxaca y que él pretendía postularse por la acción bajo el principio de acción afirmativa en la tercera circunscripción que pertenece a Oaxaca. Ok. Entonces, presenta esa carta de autoadscripción, presenta su credencial de elector, presenta su acta de nacimiento y también presenta una constancia de vecindad. Ojo, el acta de nacimiento y el acta de nacimiento y su credencial, bueno, la credencial tenía residencia en el extranjero, pero en su acta de nacimiento se advertía que él era originario, que había nacido en Copala Guerrero, Ok. un municipio Otro que estado. pertenece exactamente Y a otra circunscripción. exactamente, porque él pretendía Ujú. participar bajo la tercera circunscripción, la acción afirmativa en la tercera circunscripción. Sin embargo, Guerrero pertenece a la cuarta circunscripción. Entonces, aquí la autoridad advirtió esta parte. Respecto de la constancia de acreditación, dijo, bueno, pues tú pretendes participar por Oaxaca, pero me estás acreditando que eres originario de Guerrero. Entonces, realmente aquí también un elemento clave fue la constancia de vecindad que emite el secretario del Ayuntamiento de Oaxaca, de Santiago Pinotepa, Oaxaca, donde advertía que él antes de irse a Estados Unidos había residido en Oaxaca. Todos estos elementos de prueba los tiene a la vista la autoridad y determina que no cumple con esta acreditación del vínculo que pudiera tener como persona migrante con esa comunidad, porque le dice, mira, yo tengo varios elementos en los que yo advierto que tú eres originario de Guerrero, que pues yo advierto que ahí naciste y mientras tanto la constancia de vecindad me da noticia que tú supuestamente resides actualmente en Oaxaca. Entonces le niega, le cancela, más bien le ordena No había que se congruencia. modifique, Ok. exactamente, ordena que la cancelación de su registro porque no cumplía con este requisito. Vienen, impugnan aquí porque por eso es un acumulado, porque viene Morena y viene el candidato y viene a decir que la autoridad de manera indebida valoró el caudal probatorio que tenía a la mano para acreditar que él efectivamente podía cumplir con esta acción afirmativa, con este registro, que él cumplía con todos los elementos que exigían para registrarse bajo esta acción afirmativa. Ahora bien, ¿qué analizamos nosotros aquí? Nosotros determinamos revocar esta parte del acuerdo en lo que es respecto al registro de esta persona, porque realmente aquí se analiza un tema súper importante, que es el estándar de flexibilización de la prueba. Ok. Realmente aquí lo que decimos, a ver, autoridad, toma en cuenta que estamos en una acción afirmativa de grupos vulnerables, que efectivamente esta constancia de vecindad como tal no acredita que él pueda residir en Oaxaca y que pues nos está dando noticia y nos está dando elementos probatorios porque en la credencial tiene tiene domicilio en el extranjero. Entonces dice, cumple con el requisito de que él reside en el extranjero, que tuvo residencia efectiva mínima de 6 meses antes de que se fuera al extranjero en Oaxaca. Y que si bien es cierto, pues la credencia, el acta de nacimiento me acredita que es originario o que nació en Guerrero, lo cierto es que también eso se puede acreditar como el artículo 55 constitucional establece que bajo esta acción afirmativa se pueden registrar las personas que sean, 1, originarias o 2, tengan la vecindad. Entonces, realmente para la sala superior se analizó todo este estándar probatorio y se determinó
que teníamos que flexibilizar un poco este estándar. No podríamos ser tan rígidos, no podríamos ocupar un estándar tan alto, porque se trata de comunidades y se trata sobre todo de grupos vulnerables que han sido históricamente relegados y que hasta cierto punto imponer un estándar muy rígido, pues ello implicaría que no tuteláramos este derecho de participación política bajo estas acciones afirmativas. Aparte, la Sala Superior ya lo ha dicho, que tenemos que flexibilizar todo este análisis que se hace respecto al caudal probatorio. Lo hemos hecho en comunidades indígenas, lo hemos hecho con grupos de la diversidad sexual. Entonces, ellos determinaron que para ellos era suficiente con la constancia de vecindad para acreditar el vínculo con la comunidad con la que él pretendía postularse. O sea, porque el vínculo es doble, ¿no? Por un lado, y el principal, que es en el extranjero, ¿no? Porque si quieres emigrar, claro, Presidente, claro, o sea, no tienes que vivir aquí, es estar fuera de México, pero, pues, ¿en dónde te van a postular? ¿En qué circunscripción? Si es por representación proporcional, ¿no? Porque además la acción afirmativa migrante solo está diseñada ahorita para representación proporcional, ¿cierto? Exactamente. Entonces ok, sí, pero resulta que en México hay 5 circunscripciones, ¿no? Entonces, ¿en cuál de estas? Y para tú definirlo, pues tienes que demostrar un vínculo con una entidad, ¿cierto? Exactamente. Pero la cuestión es, ¿le vas a exigir solamente que sea con una constancia de nacimiento o con una credencial de esa entidad, credencial para votar de esa entidad? O sea, ¿de verdad a los migrantes se les puede limitar de esa forma como tú decías, el caudal probatorio? ¿No? Exactamente. Hay gente que ya lleva, no sé, en el caso de la persona que se examinaba, ¿cuánto lleva fuera? ¿Recuerdas? 20 años, sí, 20 años. Él refiere. Y realmente aquí, analizando todo de manera contextual, pues advertíamos y decíamos, si bien es cierto que está la credencial y está el acta de nacimiento, no te tienes que limitar únicamente a esos elementos. O sea, realmente la constancia de vecindad es una constancia que nos da noticia a que efectivamente se puede acreditar este vínculo con la comunidad en la que se pretende postular, en este caso, Oaxaca, que pertenece a la tercera circunscripción. Entonces, pues lo que se ordenó era que el partido político podía registrar a Aniceto Polanco bajo la acción afirmativa de persona mexicana migrante. De persona mexicana migrante, sí. Residente en el extranjero. Y es un criterio muy importante, ¿verdad, Yuri? Sí. Sobre todo porque hasta cierto punto, esta parte de que tantos grupos en situación de desventaja ahorita tengan esta oportunidad de participar en un proceso electoral y no les garanticemos la participación desde el registro y seamos súper cuadrados y más bien queramos utilizar un estándar probatorio rígido, alto, y les pretendamos exigir pruebas que no se tendrían a la mano, pues obstaculizaríamos ese derecho de participar, de ser votados, de ser escuchados y sobre todo de ser representantes de este grupo en situación de desventaja dentro de un órgano tan importante como es el Congreso de la Unión. Claro. Justo sería un poco el símil a lo que hablábamos al inicio en cuanto a la paridad, ¿no? Es decir, estaría ahí el derecho garantizado en el papel cuando hablamos de la paridad de género, pero no lo estaríamos haciendo efectivo, ¿no? Exactamente, darle todos los elementos y ayudarlos hasta cierto punto para que el registro pues no se los obstaculicemos y que pues por requisitos establecidos o porque le digamos, debes tener esta constancia o debes ser específicamente originario. No. La Constitución también es muy explícita, originario o vecino. Claro, pero para quienes se postulan aquí, es decir, no está pensando en los migrantes, ¿no? La Constitución. Pues en el artículo 55 sí habla de los migrantes, o sea, sí nos dice, para que puedas participar bajo la acción afirmativa de persona migrante debe ser ¿La Constitución? Sí, el artículo 55, así lo razonamos en el proyecto. Pero es una interpretación más bien, claro, ¿no, Yuri? Claro, o sea, es una interpretación. Actualmente nuestra Constitución no dice... No, como tal no se desprende una obligación de una acción, ¿no? Exactamente. Realmente, pues, es una parte que nosotros debemos llevar a cabo, una interpretación como pro persona, y hasta cierto punto
progresista. O sea, realmente debemos interpretar de manera progresiva este derecho de participación de personas bajo acciones afirmativas, llámense indígenas o de la diversidad sexual o en este caso de personas migrantes. Claro. Oye, y entonces, ¿consideras que bajo estos estándares, por ejemplo, en el caso de la paridad, crees que podría llevarse, porque el criterio fue, hay que revisar no bloque por bloque, sino en conjunto cómo postularon? ¿Crees que podría llevar esto un poco a fraudes de los partidos políticos? Pues, decir, no, a mí ya no me revises si estoy postulando más o menos en el de mayor o en el de menor. Yo cumplí en general con la paridad. Pues mira, tenemos que ser hasta cierto punto un poco cuando analizamos cada uno de estos bloques, porque sí fue un tema debatible, si la paridad se tenía que revisar bloque por bloque, si cada uno, por ejemplo, el primer bloque estaba constituido de 17 y el otro de 30 y el otro de 40 y así sucesivamente, si cada bloque iba a representar esta paridad o de manera conjunta tenía que verse la paridad. Considero que fue muy acertada la decisión de la sala al verlo como un complemento, al verlo como un conjunto, la paridad como un conjunto, porque por lo menos en este caso garantizó que las mujeres en el bloque de competitividad alto estuvieran mayor número representado por este género. Realmente fueron más mujeres las que se postularon en ese bloque y no le veo problema porque la ley establece en cada uno de los bloques, en el de bajo hasta el 50%, en el de intermedio hasta el 50% y en el de alto puede ser hasta 40, al menos el 45%. Entonces, revisando, pues cada uno de estos se cumplió por cada bloque, por cada segmento, esta paridad exigida en la ley y también se cumplió de manera total, viendo al órgano como íntegro, se cumplió con este principio y sobre todo pues se dotó de efectividad el principio y pues las mujeres salieron, hay mayor número de postulaciones de candidaturas de mujeres en el segmento de mayor competitividad. Eso es importante, porque a ver, sí, lo que se debatió un poco en el pleno era esto, ¿no? De qué pasa si entonces estamos dejando de cumplir la paridad en los bloques de menor. No, lo que pasa es que estamos revisándolo en la integralidad y vemos que en el de mayor votación incluso hay más mujeres. Exactamente. Entonces es darle un efecto útil, dice, ¿verdad?, la sentencia a la paridad. Sí, claro, y sobre todo que esta herramienta, que son como los bloques de competitividad que crea el instituto, para advertir que efectivamente se está cumpliendo con esta paridad transversal dentro de la postulación para la integración del órgano, es importantísima y nosotros la estamos validando así. No se está vulnerando por ningún lado a las mujeres, al contrario, se están postulando mujeres y que esto a lo mejor sirva como parteaguas para que en un futuro no nada más sea en el bloque, sea una o dos la diferencia entre el bloque de alta competitividad, sino que puedan ser hasta 3 o 4 mujeres, claro, sin que se desestabilice a los otros bloques, ¿no? Pero que siempre se pretenda que las mujeres participen en mayor medida y sobre todo asegurar que lleguen. Y como bien lo dices, y asegurar que no haya fraude y advertirlo de inicio, o sea, no irnos bloque por bloque, sino advertirlo del inicio, verlo en su integralidad el órgano o la postulación de las candidaturas de los partidos políticos y de las coaliciones, y nosotros de manera inicial advertíamos que pues no había un fraude en la postulación. Pues estamos un poquito sobre el tiempo, Yuri, pero ¿podrías compartirnos algunos apuntos finales sobre esta sentencia? Claro que sí. Pues esta sentencia resultó muy importante, sentó un criterio bastante relevante, porque realmente el que se haya analizado bloque por bloque de competitividad y que las mujeres hayan quedado mayormente postuladas en el bloque de alta competitividad, pues nos garantiza nuestro principio de paridad de género y sobre todo la transversalidad que permea dentro de, por lo menos que va a permear dentro de este proceso electoral que se viene, que es el federal. Ahora bien, también en lo que respecta a la acción afirmativa de personas mexicanas migrantes, pues también garantizamos aquí esta postulación y garantizamos aplicar un estándar flexible de del
caudal probatorio, que realmente es importante para que se tutele en todo momento este derecho de participación de personas que quieran postularse, que no encuentren obstáculos en el camino y digan, híjole, es que como yo no cumplo con este requisito, pues la autoridad no me va a querer hacer el registro, o quizá no cumplo con este requisito. Realmente, pues la Sala Superior ha sido muy garantista para el registro de estas acciones afirmativas de diversas personas. Entonces me quedo con la conclusión de que fue una sentencia que fue un parteaguas y que nos deja criterios muy importantes, sobre todo debatibles, pero importantes, y nos lo trae son asuntos que se tienen que estudiar, y de todas formas, pues yo creo que la mayoría vamos a advertir que fue una buena sentencia que garantizó el principio de paridad de género. Pues muchísimas gracias, Yuri, por acompañarnos en este espacio de análisis. Muchas gracias, Nancy. Gracias. Y nos vemos Gracias, el próximo Gracias jueves a ustedes por la invitación. Gracias, Yuri. En categorías sospechosas. Ya saben, si tienen alguna pregunta, si quieren que vayamos analizando algún tema en concreto, compártanos sus dudas y con gusto por aquí lo pondremos sobre la mesa. Muy bien, hasta la próxima. Hasta luego. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.